Bien, como vemos hay una estrecha relación entre las funciones armónicas en el plano y las funciones analíticas en el plano complejo. Esa estrecha relación ha, digamos, impulsado una fuerte conexión entre lo que es la teoría de variable compleja y la matemática aplicada, porque hay un montón de problemas de la matemática aplicada en los cuales surgen naturalmente las funciones armónicas. Y es así como se ha visto en la teoría de las funciones analíticas herramientas, el desarrollo de herramientas para resolver muchos de los problemas que se presentan en matemática aplicada. Ya en el práctico probablemente José les va a incluir algunas aplicaciones de las funciones armónicas a problemas que vienen de la física o de la ingeniería electrónica. Generalmente cuando hay flujo, cuando hay traslado de partículas en un continuo de un lado a otro, aparece por allí una, y no una, sino un par de funciones armónicas que gobiernan, digamos, son las ecuaciones que gobiernan ese flujo y entonces la teoría de las funciones analíticas cobra importancia para el estudio de esos problemas de la matemática aplicada. O sea, la variable compleja no se ha desarrollado simplemente como una cosa abstracta, sino sin, ha sido fuente de resolución de problemas efectivos originados en matemática aplicada o en otras ciencias, por supuesto, en la física particularmente. Vamos a ver ahora que las ecuaciones de Cauchy-Riemann tienen otra consecuencia geométrica, tienen una consecuencia geométrica que también hace que las funciones analíticas sean interesantes a la hora de estudiar problemas aplicados provenientes de otras ciencias. Esa cuestión geométrica tiene que ver con las curvas de nivel de funciones de dos variables. Las dos funciones u y b, parte real e imaginaria de una función analítica, presentan, gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, una sorprendente coincidencia en cuanto a las curvas de nivel de ambas. Primero vamos a recordar que si uno tiene una función de dos variables definida en su conjunto D de R2 y la función es real, y aparte toma un número real cualquiera, puede imaginarse los valores de xy para los cuales la phi vale este c, o sea, plantea phi de xy igual a c, y eso es una ecuación que obviamente va a ser una ecuación en dos variables, que por lo tanto se va a poder dibujar en el plano cartesiano y va a corresponder a lo que llamamos una curva de nivel de la función phi. Por ejemplo, si uno tiene la función x cuadrado menos y cuadrado, ¿cómo estudiamos sus curvas de nivel? Bueno, simplemente planteamos phi de x igual a c, o sea, x cuadrado menos y cuadrado igual a c, en este ejemplo, y hacemos variar el parámetro c y vemos las distintas curvas de nivel. Ustedes han hecho este trabajo ya en cursos previos en análisis matemático 2, incluso tienen una idea de por qué se llaman curvas de nivel. El caso c igual a 0 sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, o sea, módulo de y igual a módulo de x, que corresponde al par de rectas y igual a x e y igual a menos x. O sea, los puntos que están sobre cualquiera de estas dos rectas en el plano cartesiano verifican esto y por lo tanto son la curva de nivel 0 para x cuadrado menos y cuadrado. Si c es mayor que 0, ya de la geometría analítica, nos acordamos que eso corresponde a una hipérbola cuyo eje real es el eje x y tiene dos asíntotas oblicuos que son justamente las primeras diagonales, las dos diagonales y igual a x e igual a menos x. Y si c es menor que 0, también es una hipérbola con eje imaginario el eje y las mismas asíntotas, las dos diagonales y igual a x e igual a menos x. Si las dibujamos, acá dibujamos unas cuantas curvas de nivel correspondiente a unos cuantos valores de c. En particular están las dos diagonales, así que tenemos la curva de nivel 0 y otras cuantas para c mayor que 0 y para c menor que 0. La cosa sorprendente que presentan las curvas de nivel de las partes real e imaginaria de una función analítica viene expresada en este teorema. Si uno tiene una función analítica con parte real u de xy y parte imaginaria b de xy, es hacer una función analítica en un dominio D, por lo tanto ya sabemos que la U y la B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en D. Y
supongamos que dos curvas de nivel, una correspondiente a U y otra correspondiente a B, se dibujan en el plano y se detecta que se intersecan en algún punto. Entonces, digamos que yo tengo una curva C1, curva de nivel para U, y C2, una curva de nivel para B, que C1 y C2 se cortan en un punto de coordenadas x0 y 0 del plano, digamos un complejo Z0, en el cual la función esta f analítica tiene derivada no nula. Bajo todo eso, la recta tangente, si yo trazo la recta tangente a la curva C1 en el punto x0 y 0, y trazo la recta tangente a la curva C2 en ese mismo punto x0 y 0, vería que esas dos rectas tangentes se cortan en ángulo recto, o sea, son rectas perpendiculares, con lo cual la intersección entre C1 y C2 ocurre en ángulo recto en el punto donde se cortan. Entonces, fíjense, si dos curvas de nivel, cualesquiera, una de U y una de B, se cortan en algún punto en el cual la función esta compleja no tiene derivada nula, entonces la intersección de esas dos curvas de nivel ocurre en ángulo recto. La demostración es muy sencilla. Si uno se acuerda, bueno, primero, para que C1 provenga de una curva de nivel, quiere decir que tiene una ecuación de la forma U de xy igual a algún valor C1. Y la otra, la C2, la curva de nivel C2, tiene que venir de una ecuación de la forma B de x igual a C2. Son las respectivas ecuaciones que originan las curvas de nivel. Entonces, si yo le llamo R1 a la recta tangente a la curva C1, o sea, la que tiene esta ecuación, a la recta tangente en el punto x0 y 0 en el que se cortan la C mayúscula 1 y C mayúscula 2, ¿qué ecuación tiene la recta tangente? Puedo usar la ecuación segmentaria, que es cómoda dado que tengo la ecuación implícita para la curva. Entonces, una forma de escribir su recta tangente en x0 y 0 es x menos x0 por la derivada de u respecto de x evaluada en x0 y 0 más y menos y0 por la derivada parcial de u respecto de y evaluada en x0 y 0, y eso igual a 0. Forma rápida de escribir la ecuación de la recta tangente a una curva que tiene esta ecuación en un determinado punto x0 y 0. Para R2 lo mismo, le voy a llamar R2 a la recta tangente a la otra, a C2 en x0 y 0, va a tener la expresión x menos x0 por b sub x en x0 y 0 más y menos y0 por b sub i en x0 y 0, y eso igual a 0. Ahí tengo las dos ecuaciones de las rectas. Como la función f es analítica en z0, porque se supone que z0 está en el dominio y la función es analítica en todo el dominio, así que la función es analítica en z0, tiene que ocurrir que en z0 se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, u sub x de x0 y 0 igual a b sub i, y u sub i igual a menos b sub x, que la voy a reemplazar en R2, me conduce a que la ecuación para R2 va a ser x menos x0. Bueno, como voy a reemplazar b sub x, que es menos un sub i, al signo menos lo voy a asociar a esto, entonces va a quedar x0 menos x por u sub i, más y menos y0 por, acá dice b sub i, pero b sub i es u sub x, igual a 0. Entonces, la recta tangente a la curva C1 es esta que tengo acá arriba. La ecuación de la recta tangente a la curva C2, R2, a la curva C2 es esta que tengo acá abajo. Esas son las tangentes a ambas curvas en el punto x0 y 0. Y de ahí voy a hacer una serie de distintos casos que pueden presentarse. Si la u sub i en x0 y 0 fuese 0, más vale que la u sub x en x0 y 0 no puede ser 0, porque yo ya sé que la derivada f' de z0 no es 0, y eso me lleva a que estas dos no puedan ser simultáneamente 0, así que si esta fuese 0, esta tiene que ser distinta de 0. Por lo tanto, fíjense, la R1, que es esta que tengo acá arriba, como la u sub i es 0, me quedaría x menos x0 por ese número que es distinto de 0 igual a 0. Por lo tanto, x menos x0 igual a 0 corresponde a una recta vertical de ecuación x igual a x0.
Y la recta R2, si miro acá por un análisis parecido, me queda la recta, ahora esto es 0, así que me queda esto por esto, que no es 0, tiene que ser igual a 0, así que I igual a I0, que es una recta horizontal. Entonces, efectivamente, en el caso en el que U sub I fuese 0, en X0 y 0 fuese 0, R1 es una recta vertical y R2 es una recta horizontal, son perpendiculares y ya tendría en este caso contestada o demostrada esta cuestión. Otro caso que podría presentarse sería que U sub X en X0 y 0 fuese 0, en ese caso U sub I tiene, en ese punto X0 y 0 tiene que ser distinto de 0, y por un análisis parecido al de recién, haciendo las consideraciones, R1 correspondería a la recta horizontal I igual a I0 y R2 a la recta vertical X igual a X0, que de nuevo son perpendiculares, o sea, también se cumple el enunciado en este otro caso. ¿Qué otro caso queda? El caso en el que ni esto es 0 ni esto es 0. O sea, U sub X en X0 y 0 distinto de 0 y U sub I en X0 y 0 distinto de 0. En ese caso es fácil expresar las ecuaciones para R1 y R2 en su forma normal, explícita, para ver las pendientes, a ver si cumplen el requisito de perpendicularidad. Es decir, si esos dos números, como les decía hace un rato, son distintos de 0, la ecuación para R1 escrita en forma explícita queda, bueno, se despeja de la expresión que teníamos hace un rato, esta. Acá está la pendiente M1, le llamo a la pendiente a R1 en X0 y 0, bueno, a la pendiente de la recta directamente, y es menos U sub X sobre U sub I, ambas evaluadas en X0 y 0, mientras que la ecuación para R2, también despejando Y en función de X, como son distintos de 0, puedo hacer este despeje, y me queda otra ecuación con pendiente U sub I sobre U sub X, con lo cual el producto de las pendientes, si lo hago, me dan igual a menos 1, que es el requisito para que ambas rectas sean perpendiculares. ¿Sí? Entonces, tengo demostrado de esa forma este teorema, que me da esa consecuencia geométrica del cumplimiento. Fíjense que todo viene a raíz del cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por ejemplo, si yo considero la función z cuadrado, que sabemos que es analítica en todo el plano complejo, su u es la que hemos analizado un par de diapositivas anteriores, las curvas de nivel las curvas de nivel de u eran las hipérbolas esas con eje real, el eje x o el eje y. Y su parte imaginaria es 2x por y. Así que, como esta ya la hemos analizado, vamos a ver las curvas de b. También, o sea, igualamos b a c, 2xy igual a c, entonces si c fuese igual a 0, eso me llevaría a que x por y tiene que ser igual a 0, satisfecha por x igual a 0 o y igual a 0, es decir, corresponde a los ejes coordenados. La curva de nivel 0 para la b son los ejes coordenados. Y si c es distinto de 0, simplemente es la hipérbola y igual a c sobre 2x, sabemos qué forma tienen, siempre son asintóticas con los ejes coordenados, y si c es mayor que 0, la gráfica se desarrolla en los cuadrantes primero y tercero, mientras que si c es menor que 0, la gráfica se desarrolla en los cuadrantes segundo y cuarto. Podemos hacer el dibujo de las curvas de nivel de b, acá las tenemos a esas hipérbolas, ¿sí? Y para comprobar la perpendicularidad, habría que hacer en un mismo plano curvas de nivel de B con curvas de nivel de U, y ver que cada vez que una curva de nivel de U se corta con una de B, lo hace en ángulo recto, mientras el corte sea en un punto con derivada de la función esta no nula. Efectivamente, ahí está la superposición. En azul, como hace un rato, están las hipérbolas que corresponden a las curvas de nivel de U. En rojo, las hipérbolas que corresponden a las curvas de nivel de B. Y se ve gráficamente que cada vez que hay una intersección ocurre en ángulo recto. El único punto en donde eso no ocurre es acá en el origen de coordenadas, donde tengo por un lado la curva de nivel roja, que son los ejes, y la curva de nivel azul, que son las diagonales. No se cortan obviamente en ángulo recto, por ejemplo, el eje real ni el eje imaginario con ninguna de las dos diagonales. No se cortan en ángulo recto, pero eso no contradice
a nuestro teorema, o sea, en el origen no hay perpendicularidad, pese a que hay intersección, pero no hay perpendicularidad porque la derivada en el origen es 0. Y bueno, de esa forma damos por finalizado nuestro estudio de la teoría general de las funciones complejas de variable compleja. Espero que les haya quedado un panorama más o menos claro de lo que es la existencia del límite, la continuidad, la derivabilidad y fundamentalmente la analiticidad con su relación con las funciones armónicas que acabamos de ver. Así que vamos a ver en las clases que vienen cómo continuamos avanzando y aplicando todos estos conceptos e ideas a nuevos mundos en la integración y los desarrollos en serie. Nos vemos entonces. Hasta luego.